Los 4 misterios sin resolver más grandes en la historia. ¿Cómo puede un ser humano cargar 22.680 kilos? ¿Qué pasó con aquella legendaria aviadora? Estas son algunas de las preguntas que hasta el día de hoy no tienen respuesta. Estamos fascinados por los misterios, y un misterio no resuelto es como una astilla que no nos podemos sacar. Queremos respuestas, y hacemos todo lo posible por conseguirlas. Echa un vistazo a estos 4 misterios sin resolver que han estado desconcertando a la gente durante años. A ver si te nace alguna idea y te acercas a otro. Perdido en el mar. ¿Sabes cómo se llamaba la primera mujer en cruzar el Atlántico en avión sola? ¿Qué hay de la primera persona en volar sola desde Hawái a Estados Unidos? Esa sería Amelia Earhart. Era una aviadora legendaria de Estados Unidos que estableció muchos récords de vuelo y defendió el avance de las mujeres en la aviación. En 1937, Amelia Earhart quería volar por todo el mundo, un sueño que asustaría a muchos. Con el navegante Fred Noonan a su lado, partió ese año de Oakland, California. Las primeras paradas en su viaje fueron exitosas. Sin embargo, en el camino a la isla de Howland, simplemente desapareció. Hay muchas teorías sobre la desaparición de Amelia Earhart. La primera es que Earhart y su copiloto solo se quedaron sin combustible y se estrellaron en el Océano Pacífico. La segunda versión afirma que Earhart y Noonan se estrellaron en una isla, sobrevivieron al accidente y luego fueron tomados prisioneros por las fuerzas japonesas, que estaban expandiendo su territorio antes de la Primera Guerra Mundial. Un documental de History Channel apoya esta teoría. En 2017 fueron reveladas pruebas fotográficas que, según los análisis, revelaron que Earhart y Noonan estaban en segundo plano después de ser rescatados por un barco. Muchas personas estaban emocionadas de haber encontrado una pista definitiva de su paradero, pero ese mismo año, un bloguero militar japonés señaló un error. La foto fue tomada antes de su desaparición, explicando que la imagen fue publicada en 1935, 2 años antes de que Amelia Earhart hiciera su vuelo. La tercera teoría es que el avión se estrelló en la isla Nikumaroro, quizás como resultado de un error de navegación. Nikumaroro es parte de una pequeña isla en el Pacífico, parte de Kiribati. Esta teoría es apoyada por un investigador de la Universidad de Tennessee, que afirma haber resuelto el misterio. El investigador echó un vistazo más cercano a los datos recogidos de los huesos encontrados en la década de 1940 de la isla de Nikumaroro. Dijo que era posible que los restos le pertenecieran a Earhart, pero los huesos desaparecieron hace mucho tiempo. El investigador solo utilizó los datos recopilados por otro investigador. Con huesos reales no disponibles, no se puede saber con certeza si pertenecían a Earhart. Por ahora, su desaparición sigue siendo un misterio. Número 3. El barco insumergible. Todos sabemos la historia del Titanic. Zarpó desde Southampton con 2.224 personas a bordo y se estrelló contra un iceberg 3 días después. El 15 de abril de 1912, se hundió llevando a 1.500 personas al océano. Sabemos que otros barcos importantes que se hundieron se han recuperado del mar, como el buque de guerra sueco Vasa y el USS Arizona. Entonces, ¿por qué aún no han sacado del agua el Titanic? En realidad, pocos días después de que se hundiera el Titanic, se realizaron varias expediciones para recuperar los restos, pero los rescatistas se toparon con 2 grandes problemas. En primer lugar, en 1912 no existía la tecnología capaz de jalar 52.310 toneladas de escombros del agua, así que las expediciones posteriores tuvieron que esperar hasta la segunda mitad del siglo XX. A medida que ha pasado el tiempo, la tecnología ha mejorado, pero entonces las expediciones se toparon con un segundo problema. Nadie sabía dónde exactamente estaban los restos del Titanic. Los equipos no pudieron encontrar el Titanic, ya que como resultado, los restos se encuentran a casi 24 kilómetros de donde la nave envió sus señales de socorro. No fue sino hasta 1985 que el lugar del naufragio fue descubierto por accidente. Un comandante de la Armada de los Estados Unidos dirigió una expedición estadounidense-francesa en el Océano Atlántico para probar una tecnología en un nuevo sumergible y encontrar 2 submarinos nucleares que se habían hundido. En medio de su búsqueda, descubrió algunos restos del Titanic y luego la nave completa. Vio que el barco se había partido por la mitad, con cada mitad a unos 300 metros de distancia. La sección de la proa estaba en bastante buen estado,
y aún en pie, pero la sección de la popa se había derrumbado casi por completo. Pero si ya encontraron el Titanic, ¿por qué no lo sacan? El Titanic se encuentra a casi 4 kilómetros debajo de la superficie, donde la temperatura es gélida y la presión es alta. Explorar el Titanic es difícil y costoso, y más aún tratar de sacarlo. A juzgar por el grado del deterioro, es posible que, si trataran de sacar el Titanic del océano, todo el barco simplemente se desmoronaría. Pero si quieres saber todo lo posible sobre el Titanic, no te preocupes, podrás realizar una inmersión de lujo hacia el barco en 2019, siempre y cuando tengas más de $100,000. Nosotros seguiremos fascinados por la historia de este barco desde lejos. Número 2. Piedras masivas. Stonehenge es un enorme monumento ubicado al norte de Salisbury, Inglaterra. Los investigadores muestran que Stonehenge se construyó hace 4.000 o 5.000 años. Las piedras más grandes, conocidas como piedras Sarsen, miden hasta 9 metros de altura y pesan 25 toneladas. Se cree que estas piedras fueron traídas del área de North Wessex Downs, específicamente Marlborough Downs, que está a 32 kilómetros de Stonehenge. Las piedras más pequeñas, conocidas como piedras azules, pesan hasta 4 toneladas y se cree que han sido transportadas a más de 225 kilómetros. El ser humano promedio puede levantar de 45 a 68 kilos. Entonces, la pregunta que ha desconcertado al mundo es: ¿cómo pudieron las personas que vivían en esa época prehistórica cargar estas piedras de 22.680 kilos? Imagínalo. Para confundirte aún más, en 2015, a solo 3,2 kilómetros de distancia del sitio de Stonehenge, los arqueólogos británicos encontraron los restos de un enorme monumento de piedra que era 15 veces el tamaño del monumento de Stonehenge. Los investigadores no saben cómo fueron utilizadas las piedras, cómo llegaron ahí o para qué fue construido ese monumento. Quienes las colocaron ahí no dejaron registros escritos ni tampoco contaban con asistencia de ruedas o sistemas de poleas para transportar las piedras. Existen un montón de teorías que están intentando darle sentido a Stonehenge. Algunos dicen que era un lugar que la gente visitaba por sus propiedades curativas. Otros dicen que está conectado a los solsticios de invierno y verano. Otra teoría afirma que Stonehenge era un lugar donde los británicos podían unificarse y trabajarían juntos para transportar estas piedras masivas como un acto de unificación. Según una teoría nueva, Stonehenge podría haber sido un sitio de entierro para la élite. Un estudio realizado en 2018 se enfocó en los restos de las personas enterradas en Stonehenge. Una tarea nada fácil teniendo en cuenta que los restos habían sido cremados. El estudio mostró que el 40% de las personas enterradas ahí provenían del oeste de Gales. Así que sabemos que Stonehenge fue construido en gran parte por personas que se originaron en el oeste de Gales. Pero la pregunta de por qué fue construido y cómo movieron las piedras sigue sin responderse. Número 1. Isla del Tesoro. Nos fascinan las historias que se tratan de buscar tesoros. A lo largo de la costa del Atlántico de Canadá, en las costas de Nueva Escocia, está una isla con una leyenda de un tesoro escondido, misterio y trampas explosivas. Oak Island es el hogar de lo que se conoce como el Pozo del Dinero. El Pozo del Dinero es un hoyo profundo de 4 metros de diámetro. Fue descubierto por un adolescente en 1795. Pensando en el tesoro oculto de los piratas, el chico y sus amigos comenzaron a excavar, pero sus esfuerzos fueron en vano. Pero debajo de la superficie del pozo, encontraron una serie de plataformas de madera. En el verano de 1804, la compañía Onslow encontró una tarjeta de piedra con símbolos secretos. Durante años, la gente no pudo descifrarlos, pero en 1860, un académico logró traducir los símbolos. 12 metros debajo de la tierra, están enterradas 2 millones de libras. Algunas teorías sostienen que, además de dinero, en la fosa están algunos artefactos históricos importantes, las joyas de María Antonieta, algunos artefactos religiosos y manuscritos de Shakespeare. Cuando la compañía de Onslow siguió excavando, se activó un mecanismo de inundación y tuvieron que abandonar sus esfuerzos. Con los años, muchos otros siguieron excavando, pero no se ha encontrado ningún tesoro. Hasta el expresidente Franklin Delano Roosevelt intentó descubrir el misterio. Cuando tenía 27 años, pasó un verano en Nueva Escocia en busca del tesoro, pero como muchos otros, tuvo que aceptar la derrota. Aunque la gente lo ha buscado desde hace más de 200 años, aún no se sabe quién cavó el pozo.
por qué fue creado o si alguna vez se encuentre el presunto tesoro. ¿Qué misterio te gustaría resolver? ¿Conoces otros misterios históricos extraños y sin respuesta? Si es así, cuéntanos.